Muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría poder estar en este lugar, como dice el Salmo 118, que nos gozamos y nos alegramos porque el Señor ha creado este día. Nos alegraremos y nos gozaremos, porque el Señor ha creado este día para estar regocijándonos, alegrándonos y bueno, disfrutarlo de alguna manera. Como decía el pastor Gustavo, mi nombre es Samuel Duarte, estoy casado con Janet Sotelo desde hace 25 años, vamos a cumplir este año. Tenemos una hija de 19 años que hoy no nos pudo acompañar, pero gracias y agradecidos al Señor, 27 años, como decía el hermano, sirviendo en la Sociedad Bíblica del Uruguay y hace 8 como en el área, en el rol como director de la Sociedad Bíblica. Así que bueno, un desafío, quizás algunos de ustedes conocen la historia de la Sociedad Bíblica, y si no, voy a intentar en esta mañana brevemente ir haciendo una picadita. ¿Vio esa picada cuando usted tiene en su casa, se va a juntar con amigos y dice, bueno, vamos a poner un poquito de algún menú ahí? Bueno, la idea en esta mañana es compartirles un poquito de lo que hace la Sociedad Bíblica. Hay estadísticas, pero más que nada que podamos en esta mañana reflexionar en lo que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como dice, cielo y tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Así que en esta mañana simplemente agradecerles a ustedes, al pastor, a la congregación por esta invitación, por abrirnos las puertas de este lugar y poder compartir en esta mañana. Vamos a ir mirando un poquito por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia. Hay dos hechos que de alguna manera nos hacen referencia. Uno tiene que ver con el 30 de septiembre, allá por el año 424, Jerónimo de Estridón, se celebra su fallecimiento, fue el que escribió la Biblia, el traductor de la Biblia Vulgata Latina. Por ser septiembre, se toma eso como referencia y un traductor de la Biblia. Y el otro hecho histórico también es la culminación de los primeros ejemplares de la Biblia en español en 1569, lo que es la conocida Biblia del Oso. La primera Biblia en español traducida se terminó el 26 de septiembre de 1569, así que por eso celebramos septiembre, el mes de la Biblia. Así que por ahí ya usted se va llevando algún dato. Seguramente en la pantalla no esté viendo estos pasajes, pero simplemente introducirnos que la Biblia es un legado divino. Y vamos a ver un poquito por qué. Y acá hay algunos pasajes en la Biblia que nos muestran, por ejemplo en Habacuc, dice capítulo 2, versículo 2, en la versión Dios habla hoy, el Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar de modo que pueda leerse de corrido. Y otro pasaje dice en Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ya Dios de antemano tenía previsto que la palabra llegara a nuestras vidas y que siga llegando y que siga corriendo. La Biblia tiene este destino, está destinada a ser leída, escuchada, pero vivida. Pero para eso hay que tenerla. No necesariamente, no podemos hacer nada, no va a causar efectos si no está en nuestro idioma, si no la tenemos accesible o disponible en nuestro propio idioma. Para que veamos un poquito lo asombroso, seguramente ustedes ya tienen estos datos, pero como dije, vamos a ir rápidamente. La Biblia fue escrita en aproximadamente 1600 años, muchos años. En ese periodo, la Biblia fue escrita. Y no solamente la cantidad de años, sino que fue por 40 autores desconocidos entre sí. Muchos de ellos no se conocieron, muchos de ellos por supuesto, murieron en ese trayecto, en esos años. Sin embargo, la Biblia no quedó guardada, como hoy podemos decir, en un disco duro, sino que pasó por diferentes procesos
diferentes situaciones, y es increíble prestar atención a esto, porque si bien 40 autores que no se conocían entre sí pudieron escribir porque de alguna manera Dios tenía ese plan perfecto, podemos ver que a lo largo del tiempo estos diferentes personajes, agricultores, pastores, médicos, de diferentes profesiones tuvieron esa dirección de Dios, algo divino. Por eso es un legado divino la palabra de Dios. Fue escrita en hebreo, en griego, en arameo, algunas partes, en climas y lugares como la cárcel, como el desierto, a veces quizás en situaciones como el calor intenso, lluvias, de todo tipo de situaciones. Y es importante que de alguna manera podamos ir prestando atención a todos estos detalles que no son menores. Y ahí tenemos algunos ejemplos de cómo, en qué materiales la Biblia fue escrita. No llegó a nuestras manos en el formato que quizás hoy la tenemos muchos de nosotros, en papel. Demoró mucho tiempo para llegar a este formato. Y hoy ni que hablar que la tenemos en formato digital. Piedra, barro, en cuero, en papiro, en pergamino. Recién en el año aproximadamente 1455, ahí estamos, la primera impresión en papel fue en la imprenta de Gutenberg, en Alemania. El texto que se imprimió fue la Vulgata Latina en papel. Así que muchos años pasaron para que empezara la Biblia a tener por lo pronto lo que muchos de nosotros conocemos hoy. Y las nuevas generaciones que están ahora alrededor nuestro, ya prácticamente el papel poco. Así que hasta la Biblia ya está digitalmente accesible para ellos. Pero esto tiene una historia. Las Sociedades Bíblicas Unidas tienen una historia desde 1804. En 1804, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, en aquel momento en Inglaterra, tenía, a raíz de esta situación, de esta historia, esta niña iba todos los fines de semana a escuchar la palabra de Dios, a la iglesia, a escuchar porque no tenía posibilidades y acceso de una propia Biblia, así que semana tras semana ella participaba de las reuniones, pero la palabra de Dios hacía efecto en su vida, de tal manera que ella decía, yo necesito seguir leyendo estas historias, quiero seguir leyendo la palabra de Dios. Así que decidió juntar peso tras peso, por muchos años juntó dinero para comprarse su propia Biblia, porque en aquella época, 1804, las Biblias eran escasas y carísimas. Así que muchos años juntó para poder tener sus ahorros y comprarse su propia Biblia. Así que se va desde su lugar de Gales hasta una ciudad llamada Bala y allí se encuentra con un pastor Charles que en aquel momento era el que vendía Biblias. Resulta que cuando la atiende, ella llega entusiasmada con esta idea de tener su propia Biblia, ya había juntado ese dinero, sin embargo, allí la triste noticia de que no habían más Biblias. Así que este hombre, conmovido por la situación y viendo la tristeza de esta niña, dijo, tengo que hacer algo. Le regaló, mejor dicho, le dio una Biblia de un amigo que tenía reservada y a partir de allí este hombre conmovido decidió, esto no puede suceder, tenemos que ver la forma de que las Biblias estén disponibles. Así que a partir de ahí, con esta inquietud, este hombre y otro grupo de personas comenzaron a ver esta necesidad y a buscar maneras de que la Biblia esté disponible. Así que en 1804 inicia la obra bíblica en Inglaterra y a partir de ahí, desde Inglaterra empiezan a mandar misioneros y ejemplares de la Biblia a diferentes partes del mundo. Es ahí que en 1806, 2 años después, llega a Uruguay los primeros ejemplares de la Biblia que iban destinados a Buenos Aires, Argentina. Pero por razones que había conflictos en los mares, el barco tuvo que desviarse y desembarcar en la costa de Maldonado, en Punta del Este. Y allí bajaron los primeros 600 ejemplares de la Biblia.
fueron a manos de un escocés, un comerciante, y podemos decir nosotros acá en Uruguay hay registros que a partir de 1806 la obra bíblica comienza en Uruguay. Las Biblias en español llegaron en 1806. Pero la historia de las sociedades bíblicas como tal, como organización, surge, o mejor dicho, se completa ya un poco más acá, más en la historia, en 1946. Había pasado un año que había finalizado la Segunda Guerra Mundial y allí un grupo de personas de diferentes países, 13 personas de diferentes países se juntaron en Inglaterra para de alguna manera buscar formas de unir los esfuerzos y habían increíblemente también de esos 13 países que habían combatido entre sí, allí estaban reunidos para poder buscar un esfuerzo en conjunto para que la Biblia llegara a otros países. Entonces, a partir de ese momento, a través de la fidelidad, del coraje y el sacrificio, y estas palabras son constantes, no se alcanzan, no se logran los objetivos si no hay fidelidad, si no hay coraje, si no hay sacrificio. Es que a partir de ese momento, en 1946, este grupo de personas que se juntan allí en Inglaterra, incluido un obispo, unas palabras que él dice en ese momento, dice: no hay mucha esperanza en el mundo. Imagínense el escenario, saliendo de la Segunda Guerra Mundial. No hay mucha esperanza en el mundo, pero hay muchísima esperanza en la Biblia. Este fue el comentario. Él había salido, estaba confinado, estaba aislado, y termina diciendo: la paz y la esperanza son dos palabras principales en la Biblia. Y ahora el mundo está preguntando cómo podemos encontrar nuestro camino hacia el futuro. La paz y la esperanza son palabras constantes en toda época, en todo momento y a cualquiera de nosotros que la estamos buscando. Y solamente la palabra de Dios encuentra y nos da ese refugio. A lo largo de los años se formaron más y más sociedades bíblicas. Y hoy en día, cerca de 180 sociedades bíblicas trabajan en más de 240 países para hacer que la palabra de vida de la Biblia estén disponibles. Como decíamos, la palabra está destinada a ser leída, escuchada y vivida, pero eso solo puede suceder si está a su alcance, en una forma accesible. Y la distribución y la traducción van de la mano de la Biblia. No puede haber distribución si no hay traducción, y no puede haber traducción si no hay distribución. Y la Biblia tiene que llegar al alcance de las personas, y es la única manera que podemos acceder al cambio y a la transformación. Algunas estadísticas que seguramente, no sé si se ve bien, pero bueno, ahí habla de muchos miles de millones de personas en el mundo, 7.2 millones de personas en el mundo. Las Biblias falta traducir mucho, hay 7.000 idiomas aproximadamente, hay 3.000 idiomas que está traducida la Biblia o parte de la Biblia, no es toda la Biblia completa en esos idiomas, sino que hay mucho trabajo todavía por delante para hacer. 700 idiomas solamente son los que cuentan con la Biblia completa, y hablamos de más de 7.000 idiomas. Solamente 700 son los que tienen la Biblia completa. Esta es una imagen del día de ayer. Ayer estuvimos en una actividad. Esta persona que está ahí se llama Pablo. Pablo es ciego, casado con María, su esposa, también es ciega. Ellos hace algunos años tenían ejemplares de la Biblia en braille y, bueno, por razones diferentes, situaciones complejas de la vida, a ellos se les incendió la casa. Y yo me enteré de esta historia hace unos días nomás, porque él llegó a la Sociedad Bíblica y nos contó la historia, que le había quemado la casa. Y una de las cosas que más
triste estaba. Dice, estoy muy triste porque perdí mis ejemplares, algunos tomos de la Biblia en braille. Los 3 tomos que él tenía de la Biblia en braille se les habían quemado y él tenía una tristeza y una angustia en su corazón por haber perdido en el incendio ese ejemplar. A mí me conmovió y por otro lado a la vez dije, ¿cómo son las cosas que Dios hace? Porque las Biblias en braille, para los que no saben, no vienen en un formato como este, como recién les mostraba. La Biblia en braille no viene así. La Biblia en braille viene en 40 tomos del tamaño de la Biblia que tengo en el púlpito, para que sea solo la Biblia. O sea, son 40 tomos. Esas imágenes que logramos ver ahí, captar, ahí hay 10 tomos. Faltan 30 más. Imagínense el espacio que ocupa todo una Biblia para sistema braille. No solo eso, sino que el costo de este material es altísimo. Y encima no se imprime en cualquier lugar. Hay imprentas exclusivas y que se dedican a esto y no están en Uruguay ni cerca. La más cercana que tenemos a la Sociedad Bíblica está en Alemania. Y dice el hermano, me contaba que él en un momento, dice que con esta angustia empieza a buscar maneras y llama a Estados Unidos, me lo contaba él, y en Estados Unidos le dijeron que sí, que le podían mandar, que no tenían problema, pero que un tomo de la Biblia, un librito de esos que está ahí, le valía $100. Así que necesitaba, usted haga el cálculo, 100 por 40, ahí le da la cuenta de lo que el hermano necesitaba. Inaccesible. Y mientras él me contaba, yo sabía lo que estaba sucediendo en nuestra bodega. Porque cada tantos años las sociedades bíblicas unidas trabajan en ese esfuerzo y hay personas, hay hermanos, gente que dona para la causa bíblica y que dona para estos fines. Y cada tantos años se imprimen ejemplares de la Biblia en braille. No es algo que se hace todas las semanas, ni todos los meses, ni todos los años. Por lo tanto, cada tanto tiempo se imprimen ejemplares y son destinados a aquellos países que quieren recibir esa Biblia de manera gratuita. Así que a nosotros nos llega la carta el año pasado y nosotros dijimos, sí queremos tener porque seguramente hay necesidades. Hemos identificado, teníamos el caso de una niña en Salto, pero sabíamos que necesitábamos tener por lo menos 2 o 3 ejemplares más. Así que nos mandan los ejemplares. Y mientras este hermano me contaba la historia, yo le dije, mira, al final, mientras él terminaba, yo sabía, por dentro quería ya, no me cuentes más porque ya te voy a decir lo que va a pasar. Y así fue. El Señor cuando Él quiere obrar y hace de estas cosas maravillas, cuando Él me termina de contar, le digo, mira Pablo, ya tenemos las Biblias para vos. Y la Biblia completa, no los tomos que vos perdiste, es toda la Biblia completa. Así que el hermano no sabía ni cómo hacer, y es más, le digo, hasta la Biblia en audio te vamos a dar, porque nos había llegado un proclaimer de la Biblia que se carga por la luz solar con el Nuevo Testamento en audio dramatizado. Ayer fuimos a la iglesia donde el hermano se congrega. No quise traer el video, pero si ustedes lo vieran, lo que bailaba ese hermano, lo que saltaba ese hombre, hasta yo me conmovía porque era algo que no podía contenerlo. Y él, encima, todavía no estaba en contacto con las Biblias. Él sabía, no había tenido todavía contacto. Así que finalmente esa es una de las muestras ayer con este hermano cercano y él leyendo la Biblia, queriendo leer cada libro de la Biblia. Otro caso tenemos en Uruguay. Si no saben, se los recuerdo, la segunda lengua oficial de nuestro país es la lengua de señas uruguaya. La lengua de señas uruguaya es diferente a la de la Argentina, de Venezuela, de Cuba. Somos diferentes en la lengua de señas en diferentes países. Esto es un esfuerzo también de personas que han de alguna manera depositado la confianza. Desde el 2019 a la fecha se ha logrado trabajar en esta audiencia. Es un trabajo largo, es un trabajo que lleva mucho tiempo, muchos recursos, pero Dios es bueno. Y tenemos en este momento del 2019 a la fecha 4 historias del Nuevo Testamento, el libro de Jonás completo, y el capítulo 1 al 4 de Marcos, que está en el canal de YouTube de la Sociedad Bíblica, de acceso totalmente gratuito para la audiencia
que en este caso la sorda. Hay más de 30.000 sordos en nuestro país profundos que ellos no saben leer español, porque algunos a veces podemos creer o creíamos que ellos leían el español. Ellos no leen el español, su lengua materna es la lengua de señas. Por ende, ellos tienen que crear las lenguas, la lengua bíblica, porque no existe en su comunidad, las señas bíblicas, así que las tienen que crear para que después pase por un chequeo en la comunidad sorda de nuestro país y ahí ellos recién la habilitan, la avalan y es de alguna manera considerado como parte de su vocabulario. Y ahí vemos la creación de 40 señas en el vocabulario de la lengua de señas uruguaya que se crearon gracias al texto bíblico. Estas 40 señas que ellos no tenían, ahora las tienen porque la Biblia se abrió para ellos. Esto también es un motivo de dar gracias a Dios. Y la distribución. Acá hay muchas estadísticas que quizás no se van a alcanzar a ver bien, yo las voy a leer rapidito, pero si a ustedes después les interesa, con mucho gusto se las podemos acercar en la Sociedad Bíblica. Son estadísticas de números que hay de distribución de la Biblia en el mundo entero. 150 millones de escrituras impresas el año pasado. Y ahí hay diferentes continentes, está haciendo referencia a varios continentes que están ahí. Lo mismo pasa con los principales 10 idiomas de la distribución de Biblias completas. En el 2024 el principal es español, portugués, inglés. Son estadísticas, sé que esta parte por ahí no es, pero si a alguno le interesa, como le dije recién, con mucho gusto nosotros les podemos acercar esta información para que puedan también después meditar, reflexionar y ver la realidad. 10 principales países de distribución de Biblias completas impresos en 2024. Acá hay una escala que nos muestra la distribución del 2015 al 2024 de Biblias impresas, que hay un descenso, pero eso se debe, el descenso de la distribución de las Biblias impresas, a la aparición de la Biblia digital. Por eso ahora vamos a ver en el siguiente lo que ha crecido las descargas digitalmente de la Biblia, y después esto también está por países, por las cantidades de visitas por continente, así que también tienen datos estadísticos acá para poder después, como les dije. Después hay principales descargas, ahí hay un poco más de información. Y ahí abajo donde aparece muy poquito el porcentaje, hace referencia a la distribución de escrituras para audiencias especiales. Estas audiencias especiales tienen que ver con lo que recién mencionábamos. Las personas sordas, las personas ciegas, con diferentes situaciones. Bueno, las producciones son más limitadas y por ende también es menor la distribución. Nuestra misión local, aquí en la Sociedad Bíblica del Uruguay. Nuestra misión y nuestra visión es promover la difusión de la Biblia y su mensaje como instrumento de transformación y desarrollo integral de la sociedad en el Uruguay. Y lograr la distribución más amplia y eficaz de las Sagradas Escrituras en diferentes formatos y versiones que atiendan a todas las personas en la convicción de que solo la palabra de Dios da respuesta a los problemas humanos y guía en la toma de decisiones. Este pasaje, conocido quizás por muchos de nosotros, Isaías 55, del 10 al 11, dice: así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir todo lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Mis padres, oriundos de Rivera,
en el año 73, por allá, papá venía de un hogar que no era cristiano, eran personas totalmente ajenas a lo que tiene que ver con la iglesia. Sin embargo, papá, por ir detrás de mi mamá, que sí, mi mamá en aquella época y mi abuela tenían alguna cercanía con la iglesia, pero papá se enamoró y fue detrás de ella, y en ese camino Dios tenía un plan. Así que resulta que allá en la ciudad de Rivera, el pastor de aquel momento, donde mi mamá se congregaba, sabía de la situación de mi papá. Mi papá estaba estudiando en la Escuela de Artes Plásticas en Rivera, y bueno, el pastor tenía en el fondo, así como hay acá, una pintura, y dice: yo le voy a pedir a este muchacho que venga y me ayude a pintar. Y de paso el pastor, ni tonto ni perezoso, le iba a hablar de Jesucristo. Así que papá accedió y fue, y tal cual el pastor le fue compartiendo el mensaje. Papá, a todo esto, abraza la fe, tiene un encuentro con el Señor y decide seguirlo, y no solo seguirlo, servirlo, y si no solo servirlo, irse de la ciudad donde estaba, de Rivera, decirle a mi abuelo: me voy, y mi abuelo mirarlo con cara: ¿a dónde te vas? Me voy a Montevideo a estudiar en el Instituto Bíblico. Mi abuelo no entendía nada. O dice: ¿a dónde te vas a ir? Te vas a morir de hambre. Literalmente era lo que mi abuelo le dijo. Porque estabas estudiando en la Escuela de Artes Plásticas, vas a abandonar todo. No entendía mi abuelo en ese momento la decisión de mi padre. Así que mi padre se vino para Montevideo a internarse en el Instituto Bíblico y se preparó y se capacitó para pastorear una obra que en el año 76 la fundaron en el barrio Buceo. Yo nací en el 77, un año después. Usted ya está sacando la cuenta de cuántos años tengo. No lo dudo. 47. Así que cuando... 48. Mi esposa me mira. Yo tenía mis dudas. Gracias, mi amor. Siempre necesitamos la ayuda idónea. Y yo ya me perdí. Pero resulta que papá se vino en medio de esa situación. Y este pasaje que leíamos recién hace referencia a lo que hace la palabra de Dios. Solamente lo volvemos a repasar y dice: así como la lluvia y la nieve caen de los cielos. Y acá vemos la lluvia y la nieve. ¿Cuál es el elemento en común que tienen los dos? El agua. El agua. Es agua. Nieve, lluvia, agua. Y si nosotros pensamos en un lugar estéril, si nosotros pensamos en una tierra seca, cuando se introduce el agua, esa tierra cambia, deja de ser estéril. Y así fue como hizo la palabra de Dios en la vida de mis padres, o de papá sobre todo. Esta agua llegó a su corazón, y de aquella tierra o de aquel corazón estéril, esa agua fresca comenzó a obrar en su vida. Y esa palabra que dice, sigue diciendo el texto, que no vuelven allá, sino que riegan la tierra, que riegan el corazón y la hacen germinar, y ahí empieza a producir esa palabra que es viva. Pues la palabra nunca deja de ser viva, siempre es viva. No somos nosotros los que hacemos que cambien las personas, nosotros somos un canal. La que cambia y transforma a las personas es la palabra de Dios. Y dice, y hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, y ahí lo confirma. Cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Mis padres se dedicaron a servir al Señor. Papá ya hace 10 años partió con el Señor, pero la iglesia sigue allí, va a cumplir 50 años ahora en enero. Sigue firme, sigue adelante. Hay un grupo de hermanos, está mamá allí trabajando, firme, constante. Y lo único que lo sostiene, como sostiene esta iglesia, como sostiene su iglesia, que somos nosotros. Si nosotros nos desprendemos de la palabra de Dios, estamos arriesgando a secarnos. Por eso necesitamos estar cerca de la palabra de Dios,
cerca, nutridos de esa palabra, que es la que produce vida y que es la que produce esperanza. Y no solo eso, sino que nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener el acceso a la palabra de Dios. Y pensemos en estas audiencias que hablábamos de los sordos en nuestro país, o como Pablo, las personas ciegas, sino audiencias que aparecen en las estadísticas que no tienen ni siquiera una porción de la palabra de Dios, ni siquiera un texto de la palabra de Dios, y sin embargo muchas veces nosotros que la tenemos completa y hasta en varias traducciones en español, por ahí están simplemente usadas, o hasta hoy como la tengo en el celular, ni la uso, llevo el celular a la iglesia, no estoy diciendo nada en contra de eso, pueden hacerlo. El asunto es que cuánto nosotros nos conectamos con esa palabra día a día. ¿Cuál es nuestro compromiso con esta palabra que trascendió, pasó por todo lo que ha pasado en la historia, llegó a nuestras manos por la providencia de Dios y sin embargo pareciera que no tiene valor porque las tenemos, porque ahí está disponible en una librería, en un lugar? Es la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios, no solo un libro que si bien está impreso allí, pero cuánto nosotros tenemos que considerar que la palabra de Dios tiene que ser constante en nuestras vidas. Mis hermanos y yo somos 3 varones. Yo soy el mayor, después está Javier, mi hermano del medio, y un hermano más chico, Jonathan. Nosotros tuvimos, como dice este pasaje, y me identifico porque dice: recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Nosotros tuvimos esa oportunidad, como quizás muchos de ustedes, de los que están acá, quizás otros no tuvieron la oportunidad de nacer en un hogar cristiano y tener desde chico el mensaje o la dirección, la guía, la contención de los papás. Sin embargo, igualmente, a pesar de eso, a que lo tuvimos, cada uno de nosotros tuvo que tener su experiencia personal con el Señor. No por nacer en un hogar cristiano, uno es cristiano, como dice el refrán por ahí en casa de herrero, cuchillo de palos. No por nacer en un taller mecánico somos auto. Y necesitamos cada uno de nosotros tener esa experiencia con el Señor. Yo a los 12 años me rebelé contra todo lo que era la iglesia, lo que mis padres me habían de alguna manera educado en ese camino, pero sin embargo no tenía esa... Si bien había recibido de chico a los 12 años información y había tenido experiencias con el Señor a través de su palabra, pero a los 12 años decidí tomar mis propias decisiones. Así que me aparté, me alejé, me involucré en un mundo totalmente oscuro, difícil. Tal es así que recién a los 17 años, después de una sobredosis de cocaína que recibí al Señor, dije: Señor, necesito que de alguna manera me vuelvas a dar la vida. Yo estaba prácticamente a punto de ser quedado allí en cama, sin embargo en mi corazón y en mi mente clamé al Señor y le dije: Señor, recuerdo todas esas palabras y eso que desde chico recibí y necesito que me des otra oportunidad. Fue así que Dios comenzó a hablar a través de su palabra a mi corazón. Y el Señor, esas promesas que están en su palabra, que siguen vigentes, el Señor las volvió a traer a mi corazón. Por eso lo importante de seguir anunciando el mensaje de Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, pero sus palabras. Así que fue que a los 18 renuevo mi compromiso con el Señor, renuevo mis fuerzas con el Señor gracias a su palabra, y ahí comencé una nueva vida. Fue así que a los 22 años comencé a servir en la Sociedad Bíblica del Uruguay, pocos años después, y al año nos estábamos casando. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque la palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. No cambió eso, porque es su promesa y es su palabra.
Y sigue haciendo el mismo efecto que hizo allá en el 1800, como contábamos, con esas ganas de querer tener la Biblia en su propio idioma, como lo quería Mary Jones. Y hasta el día de hoy, como personas que estén en la condición que estén, en la situación que esté, la palabra sigue siendo la paz y la esperanza. Esa es la única verdad que nosotros tenemos por delante. Y dice el texto, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y ahí dice, para ayudarla, para corregirla, para enseñar a la gente. Y yo acá pongo no solamente hacia la gente, sino enseñarme, a corregirme. Esto es para mí también, no es, a veces miramos, pensamos, es para allá. Mira, hermano, la palabra de Dios es para nosotros todos los días. Y si en algo nosotros no debemos de parar ni un segundo, así como respiramos, tomemos en cuenta que debemos tener mínimamente un tiempo cerca a la palabra de Dios. A veces apagar todos los ruidos que están alrededor. Hacer silencio en todos esos ruidos y decir, Señor, este legado que tengo en mis manos o que tengo en mi dispositivo o que no puedo leer porque ya mis ojos no alcanzan y no puedo leer más, lo estoy escuchando en mi propio idioma. ¿Qué necesidad nosotros tenemos a veces de llegar a la Biblia corriendo? Ay, Señor, dame respuesta. Si tenemos en ella, como dice ahí, es útil para enseñarme para todos los días. Para corregirnos todo el tiempo, porque somos imperfectos. Necesitamos todo el tiempo estar corrigiendo nuestra vida, nuestro corazón y buscar en su palabra que el Señor vaya derramando de esa agua fresca y nos vaya mostrando cómo seguir amando su palabra. Pero sobre todo, como dice ahí, al final, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. No dejemos de hacer el bien. Porque la palabra no es solamente, ay, qué lindo, escucho, ay, Señor, qué bárbaro, este tiempo devocional. Tenemos que salir afuera, a nuestras tareas, a nuestros compromisos, en nuestro entorno familiar, hacer el bien en donde nos toca estar. Porque de eso se trata, nosotros somos el reflejo de la palabra de Dios. Y cuanto más cerca de la palabra de Dios estamos, más podemos ser luz para otros. Porque no es para nosotros, es para que el Señor se glorifique y para que las personas puedan ver al Señor a través de nuestras vidas. No somos nosotros. Es su palabra la que tiene que hacer la obra en otros. Por eso el desafío que tenemos en nuestra nación, en nuestro país y en tu lugar de trabajo, en tu lugar de familia, en el lugar donde estás en este momento, es tener ese reflejo del Señor en nuestras vidas. Y que no perdamos de vista ni un segundo y la oportunidad que usted y yo tenemos de tener la palabra de Dios en nuestro idioma, en nuestras manos. Lo que se termina pensando uno es que si uno a veces se acerca a las personas que no tienen acceso a la palabra de Dios, muchas veces ahí nos damos cuenta de lo privilegiado que tenemos. Pero ¿saben qué? Hay mucha gente acá afuera que no tiene la palabra de Dios. Hay mucha gente en nuestro entorno, en la facultad, en la universidad, en el lugar de estudio, que no tienen la palabra de Dios. Ahí es el lugar donde vas a ser vos el traductor de la Biblia. Vos y yo somos los traductores en el lugar donde el Señor nos puso. Pero eso es un compromiso que tenemos que asumir cada uno de nosotros cada día, con esta palabra que trascendió, que llegó a nuestros días y que solamente nosotros lo que tenemos que hacer es cumplirla, acercarnos a ella y el Señor, sin duda alguna, que va a ir trayendo a nosotros su sabiduría, porque nosotros no tenemos, sino que la sabiduría viene de Dios. Así que, hermanos, les dejo ese desafío. Oremos por su palabra, que su palabra corra a cada rincón.
usted y yo somos esos canales que tenemos que hacerlo y leamos cada día la palabra para así poder vivirla. Muchísimas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.